Lecciones de genética. Capítulo 1. Genética mendeliana. Sección 2. La genética premendeliana. En esta lección trabajaremos las ideas que habían acerca de la herencia antes de la época de Gregor Mendel y también hasta la época inmediatamente anterior a él. Vamos a trabajar tres escuelas de pensamiento que fueron las que influenciaron su trabajo y también nuestro entendimiento acerca de la herencia. En ese aspecto vamos a hablar de los griegos, del pensamiento judeocristiano y de la tradición empírica de los domesticadores. No existe una tendencia general sobre cómo ve cada cultura el modo en que se heredan los rasgos físicos. Sin embargo, podemos afirmar con pocas dudas que el mito y la religión jugaron y tal vez aún juegan un papel muy importante. Algunos rasgos heredados disminuyen las capacidades con las cuales los individuos se relacionan con su medio ambiente, es decir, se perciben como defectos. Para explicar los defectos, algunas culturas pueden optar por el concepto de maldiciones divinas o demoníacas causadas por pecados contra la moral o contra los mismísimos dioses, concepto que generalmente se conoce como ibris. Las causas de estas maldiciones dejaban de ser fenómenos de la naturaleza y comenzaban a ser interpretadas en base a un discurso moral, mitológico o religioso, y en varias ocasiones extremadamente excluyente. No es raro encontrar denominaciones religiosas que ven a los defectos físicos, ya sean estos heredados o adquiridos, como causa de menosprecio, discriminación y exclusión. En otras ocasiones ocurre lo opuesto, en la que los rasgos anómalos son vistos de forma positiva por parte de la sociedad. Posiblemente depende de los rasgos de la mitología en concreto. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de Sun Wukong, una deidad favorable en la cultura china, y los niños que nacían con cola eran relacionados con él. Esos casos en la actualidad siguen siendo comunes en comunidades con un bajo nivel educativo. Tal vez el más famoso de estos casos sea el de Lakshmi Tadma, quien al nacer con un gemelo siamés incompleto que creció desde su pelvis, fue tomada como la diosa de la fortuna y en consecuencia bautizada con el nombre de la deidad, Lakshmi. Los aldeanos de su comunidad, en lugar de excluirla, comenzaron a adorarla debido a que Lakshmi era una deidad benevolente, la diosa de la fortuna. El ejemplo anterior nos da la pista para entender las ideas de la herencia en las sociedades pasadas. Y es que hay que entender sus religiones para poder comprender el modo en que razonaban. Por consiguiente, deberemos entender algunos aspectos de la religión griega, a la cual nosotros denominamos generalmente como mitología, para poder comprender las afirmaciones que realizaban algunos filósofos griegos prestigiosos acerca de la herencia y la transmisión de los caracteres de una generación a otra. Con respecto a los griegos, por lo tanto, van a ser tres mitos los que nos van a dar las pistas principales sobre su entendimiento acerca de la herencia y la transmisión de los rasgos: la teogonía, el nacimiento de Atenea y el juicio de Orestes. En la teogonía de Hesíodo se narra cómo el caos primordial dio origen a dos deidades opuestas y complementarias. El primero de estos titanes fue Gaia, personificación antropomórfica de la Tierra, y también conocida en ese tiempo como la Madre Tierra. De su útero nacerían todas las cosas que vivían en el mundo griego y su mitología, incluyendo a los dioses. De hecho, el segundo titán primigenio, Uranos, nacería de Gaia. Dentro del simbolismo mitológico,
Uranos adquiriría una posición opuesta a la de Gaia. Si Gaia es la Tierra, Uranos sería la representación antropomórfica de los cielos y la atmósfera. En el mito teogónico, el padre cielo Uranos y la madre tierra Gaia producen su descendencia al unirse sexualmente. El cielo fecunda a la tierra. En este mito hay varios conceptos empleados por los griegos y son asociaciones con lo que observaban en la naturaleza. El Padre Cielo proporciona una semilla, que es una representación de la lluvia, mientras que la Madre proporciona un ambiente propicio. Es por esta razón que la noción de fertilidad, aún hasta nuestros días, se emplea indistintamente para la fertilidad del suelo en la agricultura y la fertilidad de la madre para tener descendencia. Este mito celeste era una forma de explicar los roles masculino y femenino en una sociedad esencialmente agrícola, donde el rol masculino, simbolizado por la lluvia o la luz del sol, es activo, mientras que el rol femenino, simbolizado por el suelo y su fertilidad, es pasivo. El nacimiento de Atenea. Los griegos subestimaban mucho el rol femenino, tanto en la sociedad como en muchos de sus mitos. Un ejemplo de ello es el nacimiento de Atenea, diosa de la sabiduría, la estrategia y la ingeniería militar. El mito de su nacimiento dice que en una ocasión el rey de los dioses, Zeus, tuvo un tremendo dolor de cabeza. Abrumado, le solicitó a Hefesto que le rompiera la cabeza con un martillo o un hacha, para sacar lo que le estaba aquejando. Aparentemente, como los dioses son inmortales, supongo que después la cabeza se le cerraría sola. En cualquier caso, cuando Hefestos realizó la orden de su rey, lo que salió del hueco en la cabeza de Zeus fue la diosa Atenea, ya adulta y completamente armada. Otros mitos e historias como las guerras de Troya nos muestran que Atenea se convertiría en la hija favorita de Zeus, a tal punto de que era la única autorizada en vestir las armas del propio Zeus, específicamente el equipo defensivo, la armadura llamada Égida y el escudo de Aegis. Como dato curioso, algunas traducciones plantean que la égida y el escudo de Aegis son realmente una sola entidad, lo cual es algo confuso. En cualquier caso, Atenea es una de las deidades más famosas de la mitología griega, y también es una diosa que, a pesar de ser una entidad femenina, en muchos de los mitos va a favorecer a los hombres. En cualquier caso, la importancia del mito del nacimiento de Atenea va a radicar en el hecho de que en su concepción no fue necesaria la intervención de una diosa. Este favorecimiento del rol masculino es evidente en varios mitos, por ejemplo en el nacimiento de la Medusa o en el juicio de Orestes. Debido a las limitaciones de tiempo y al enfoque que le estamos dando a toda esta historia, vamos a narrar únicamente el juicio de Orestes. El juicio de Orestes es un mito que hace parte del ciclo troyano, es decir, hace parte de la colección de mitos y leyendas de las guerras de Troya, especialmente porque Orestes es hijo de Agamenón, el rey que lideraba a las huestes griegas para conquistar la ciudad de Troya. En resumen, Agamenón tuvo que sacrificar a una de sus hijas para que los dioses le permitieran a la flota de los griegos viajar a la ciudad de Troya. Sin embargo, la esposa de Agamenón, Clitemnestra, lo odió por ello y por más de una década urdió un plan para matar al rey, si es que regresaba vivo de la guerra. De este modo, Agamenón encuentra su fin en manos de su esposa
y su amante. Eso deja al hijo de Agamenón, Orestes, en una muy mala posición. Por un lado, las leyes culturales le ordenan tomar venganza por la muerte de su padre. En el mito van a ser dos fuentes bastante concretas las que van a influenciarlo a hacer esto. Por un lado, su hermana Electra, y por otro lado, el mucho más persuasivo dios Apolo. Pero tomar venganza por la muerte de su padre también implica que tendrá que matar a su propia madre. Y al cumplir con las órdenes del dios y los deseos de su hermana, se trae sobre sí mismo la maldición de las furias o las erinias, tres deidades cuya función específica es vigilar los lazos de piedad familiar, es decir, ellas se encargan de enloquecer a todo aquel que se atreve a asesinar a sus padres. Abrumado por las maldiciones de las furias, Orestes corre a la ciudad de Atenas y busca a la deidad Atenea para solicitarle su apoyo. En el acto final, Atenea convoca a un juicio con 9 jueces, incluyéndola a ella, los cuales empatan en la decisión de salvar a Orestes de la locura o entregarlo a las furias. En algunas versiones del mito, la decisión va a quedar completamente en manos de Atenea. En otras, el dios Apolo va a fungir como el abogado defensor de Orestes. En cualquiera de las dos versiones, el argumento que salva al héroe es el siguiente. Ya sea Atena o Apolo, argumentan que la madre no era necesaria para la creación de una nueva vida, tomando como reminiscencia el nacimiento de la propia Atenea. Este mito resalta las creencias griegas con respecto a la herencia, aduciendo que la madre solo es un receptáculo y que todos los rasgos heredados se dirigen de forma exclusivamente patrilineal. Los griegos eran extremadamente machistas y misóginos, haciendo de la mujer un objeto y no una persona, con muy pocas excepciones. Las mujeres eran recluidas en lugares específicos de las casas llamados gineseos, donde llevaban una vida muy apartada, salían poco de sus casas y se las vigilaba mucho, siendo así muy recatadas, dóciles y sumisas. La mitología griega es un simple reflejo de estas tendencias culturales. Pero no es solo en la cultura o en la mitología donde este punto de vista va a ser palpable. También en la filosofía, especialmente en la filosofía natural. En la próxima lección analizaremos propiamente las propuestas de los filósofos griegos acerca de la herencia y la concepción de los nuevos seres. Eso es todo por el momento, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.